muchos de ustedes han visto, que es en donde se realizó la primera inmunización en, en, por Edward Jenner hace mucho tiempo, y de esto fue cuando empezó el desarrollo de las vacunas. Jamás se imaginó que lo que había detrás de todo esto, él no tenía conocimientos inmunológicos y no pensó que detrás de todo esto lo que había era el desarrollo de una respuesta inmune protectora a través del tiempo. Estos gráficos los voy a usar solo para decirles que creo que es un concepto que han oído en múltiples ocasiones, que la vacunación es la segunda mejor estrategia en salud pública después del agua potable. Esto nos demuestra claramente que hay una serie de enfermedades, difteria, polio, sarampión, hemófilos, influenza, pertussis, que tenían un impacto muy importante en la salud, incluso en la muerte, y que desde el momento en que se introdujo la vacunación hay una caída significativa del número de casos y en aquellas del número de muertes. Entonces, este es un inicio para justificar por qué es que tenemos que vacunar. Vamos a hablar un poquito de qué es una vacuna, algunas definiciones y algunos conceptos y los tipos diferentes de vacunas. En general, sobre la respuesta inmune de vacunas, la memoria y la inmunidad, cómo se desarrollan las vacunas y por qué es que la inmunología es importante en el desarrollo de las vacunas, y de la mano de esto los conceptos de seguridad, eficacia y algunos otros. Entonces, bueno, lo primero es que las vacunas se aprovechan de la habilidad que tiene el sistema inmune, un sistema inmune evolucionado. Nosotros los seres humanos no somos los únicos que usamos vacunas, los que tenemos animales tenemos que tenerlos vacunados, los perros, los gatos, el ganado, etcétera. Entonces, todos aquellos organismos que tienen un sistema inmune evolucionado pueden utilizar vacunas. Y entonces van a responder y recordar sus encuentros con diferentes antígenos para desarrollar protección a largo plazo. Entonces vamos a empezar con estos dos conceptos primero. Entonces el primer concepto es ¿qué es un antígeno? Entonces un antígeno es una molécula que es reconocida por el sistema inmune. El hecho de que sea reconocida no necesariamente quiere decir que vaya a tener una respuesta a largo plazo y mucho menos una respuesta protectora. Que eso es un primer concepto que tenemos que entender. Nosotros queremos, mediante la vacunación, un antígeno que a largo plazo, bueno, que vaya a ser reconocido y que vaya a montar una respuesta inmune que a largo plazo vaya a ser protectora. Para el concepto de vacunación, usamos partes de patógenos que van a ser reconocidos por el sistema inmune y van a inducir esta respuesta. El concepto que generalmente tenemos es el concepto de anticuerpos. Entonces, aquí a la derecha podemos ver en rosado un anticuerpo que tiene el reconocimiento de un antígeno que está marcado con el número 2. Y digamos que la bolita amarilla representa un patógeno, pero el patógeno tiene múltiples antígenos. Estos otros antígenos pueden ser reconocidos por otras partes del sistema inmune. La idea uno la tiene ahora muy fresca con el COVID. El SARS-CoV-2, muchas de las vacunas fueron dirigidas contra la proteína Spike, pero hay otras proteínas que están en el virus que no son o que no son parte de la vacuna. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Y puede haber respuesta cruzada entre este reconocimiento, o puede ser que no se reconozca del todo, pero siempre usamos pedacitos. El antígeno es un pedacito del patógeno que va a ser reconocido. Este concepto del anticuerpo que reconoce directamente el patógeno no siempre es el único desde el punto de vista del sistema inmune. Puede ser, y aquí podemos ver en el centro, en rojo, un antígeno que está siendo reconocida por receptores de dos células. Entonces tenemos de un lado, del lado derecho, la célula presentadora de antígenos que le está presentando a una célula T un antígeno, yo siempre lo digo como en un plato. No está soluble, sino que se lo están dando servido en un plato para que sea reconocido de una forma más efectiva. Entonces, el reconocimiento de los antígenos solubles, como se los enseñé en la primera imagen, genera una respuesta inmune, pero cuando se presenta en complejo mayor discompatibilidad, genera una mejor respuesta inmune. Ok, después tenemos que lograr con las vacunas es la protección. Entonces, protección se define como el estado en el que un individuo no va a desarrollar la enfermedad si yo lo expuse primero al antígeno. Entonces, yo lo vacuno, le administro el antígeno y en la segunda exposición espero que ese individuo no se enferme.
Entonces, tenemos la respuesta primaria, que esto es lo que nosotros tenemos de concepto de protección. Yo le puse una vacuna que contenía un antígeno y entonces se generaron una serie de respuestas inmunológicas y cuando viene la segunda exposición, cuando yo me expongo al antígeno natural por la enfermedad, la respuesta inmune es más fuerte, pero no desarrollo la enfermedad. Eso es el ideal. O sea, esta es una respuesta protectora ideal. Que yo ni siquiera me vaya a infectar con el patógeno del que fui vacunado. ¿Qué? ¿Qué es una vacuna? Entonces, una vacuna es un producto, perdón un momento nada más, que se me perdió el cursor. No lo encuentro. Es un producto biológico que pretende inducir una respuesta inmune que nos vaya a dar protección, idealmente contra la infección, cuando yo me exponga de forma subsecuente a este antígeno. El asunto es que conforme ha pasado el tiempo, esto de que me vaya a dar protección contra la infección ha variado un poco. Entonces, y con COVID, con influenza y con COVID, esto lo hemos entendido mucho mejor. Antes yo quería que si a mí me vacunaban contra Haemophilus influenza, no me fuera a dar enfermedad por Haemophilus influenza. Aquellas más graves como septicemia, meningitis y otras complicaciones. Eso sucedió con muchas de las vacunas, pero conforme se fueron desarrollando otras vacunas, puede ser que yo sí me vaya a infectar y que sí pueda tener una enfermedad mínima o leve. Pero entonces ahí viene qué es lo que yo pretendo con esta vacuna. Puede ser que yo lo que pretenda es no tener enfermedad grave o no tener muertes. Y esto quedó muy claro con COVID. La vacuna de COVID no protege necesariamente contra la infección, pero sí protege contra enfermedad grave y contra muerte. Entonces, estos conceptos han ido cambiando un poco conforme se han desarrollado nuevas vacunas. Y entonces aquí vamos a ver tres conceptos. La primera, ¿qué es inmunizar? Inmunizar es un proceso mediante el cual el organismo va a desarrollar una protección contra una infección. Esto es el ideal, esto es lo que yo quiero lograr con las vacunas. Ya dijimos que la vacuna es el producto que pretende inducir inmunidad contra esta infección y vacunar es aplicar la vacuna con el fin de generar inmunidad. Y vacunar, no, yo he puesto en todos los dibujitos una jeringa con una aguja. Es importante tomar en cuenta, y en la primera que teníamos de Jenner, la vacunación inicial no fue mediante una inyección. La forma de vacunar puede ser mediante diferentes formas, puede ser de forma oral, puede ser por escarificación, puede ser intramuscular, subcutánea, intradérmica, y en algún momento también hubo vacunas intranasales que aún están disponibles. Entonces, toda la forma de vacunar es una gama amplia de administración. Un concepto que tenemos que entender es el concepto de inmunidad activa e inmunidad pasiva. Inmunidad activa es que yo hice algo para que el sistema inmune reaccionara y generara células y diferentes componentes y que eventualmente tuviera una memoria inmunológica. Entonces, vacunar es una inmunidad activa. Yo le estoy introduciendo el antígeno, el sistema inmune reacciona y eventualmente vamos a tener o se pretende tener una memoria inmunológica a largo plazo y nos da una buena resistencia contra la infección o contra la enfermedad por un tiempo prolongado. Por otro lado, la inmunidad pasiva es pasar directamente anticuerpos a través de diferentes vías de administración, ya sea, ahora con COVID lo vimos muy claro, el plasma de pacientes convalecientes, la leche materna, el paso transplacentario de anticuerpos. Cuando recibimos productos sanguíneos, adquirimos cierta inmunidad pasiva. Nada más que la inmunidad pasiva dura lo que tarden los anticuerpos en circulación. Una vez que se eliminen, esta inmunidad se pierde y no genera respuesta. Pero sí hay algunos momentos en los que podemos utilizar la inmunidad pasiva como una estrategia para disminuir las complicaciones o para disminuir la enfermedad. Pero con vacunación lo que queremos es una inmunidad activa. La enfermedad natural también nos va a dar inmunidad activa, pero con todos los efectos que podría darnos la enfermedad y con todos los efectos secundarios y las secuelas, que es lo que no queremos tener. Ok, entonces ya entrando un poco más en el concepto de la parte inmunológica. Este es un gráfico que resume muy bien
cuál es la respuesta inmune que yo espero asociada a la vacunación. Entonces podemos ver que se introduce, en este caso de forma intramuscular, una vacuna. En esta vacuna vemos ahí que hay unas pelotitas anaranjadas que son el antígeno y después hay unos triangulitos azules que son los adyuvantes. Entonces ya vamos a hablar un poco de esto. Lo primero que va a suceder cuando se introduzca el antígeno es que van a ver las células del sistema inmune innato, van a ser las primeras en llegar a reconocer esto. Entonces, aquí vemos que está el antígeno con el, para ver si puedo señalar. Bueno, aquí tenemos el antígeno con el adyuvante y entonces se llaman las primeras células, se llaman neutrófilos, monocitos y células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno llegan al sitio y mediante receptores de sistema inmune innato, que son los receptores tipo TOL, se da el primer reconocimiento. Y ellas secretan una serie de sustancias, como las citoquinas, que llaman mucho más células del sistema inmune. Y entonces ya en este momento tenemos más cantidad de células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno se van a ir hasta los ganglios linfáticos para estimular otras células del sistema inmune. Pero aquí yo les había mencionado inicialmente que no solo teníamos el antígeno, sino que teníamos otras sustancias dentro de la vacuna que son llamados adyuvantes. Entonces, ¿qué es un adyuvante en vacunación? Nosotros tenemos pedacitos del patógeno, que son los antígenos, pero muchas veces estos no son suficientes para llamar las células del sistema inmune o para llamar suficientes células. Entonces, se agrega dentro de la vacuna sustancias que son reconocidas por patrones moleculares de los, por receptores de patrones moleculares que están presentes en las células del sistema inmune, que nos van a hacer que la respuesta sea todavía mejor, que la generación de citoquinas sea más robusta y que el llamado de otras células del sistema inmune adaptativo sea mayor. Entonces, esto mejora la respuesta inmune y nos da más probabilidades de tener una respuesta protectora a largo plazo. Hay múltiples adyuvantes. Probablemente muchos de ustedes han oído el mercurio, que fue uno de los que se retiró del mercado por todo lo que hubo alrededor, que al final de cuentas no logró ser probado de que hubiera una relación entre el mercurio y el autismo, pero se siguen usando algunas sales como el aluminio desde hace mucho tiempo y cada vez se han ido perfeccionando los adyuvantes. Entonces, aquí podemos ver que hay lípidos, que hay azúcares, que hay péptidos que desarrollan una mejor respuesta inmune. Conforme se han ido en avances de vacunación, cada vez estos adyuvantes tienen menos efectos secundarios, que ahora lo vamos a ir viendo, y tienen un mejor reconocimiento del sistema inmune. Entonces, dentro del frasco de la vacuna, no solo está el antígeno, sino que está el adyuvante y hay otras sustancias. Entonces, aquí podemos ver que hay sustancias que nos disminuyen la contaminación bacteriana, que nos estabilizan la vacuna para mejorarla durante el almacenamiento, y tenemos que pensar que el sistema inmune puede reaccionar de forma correcta, que es lo que queremos para una mejor respuesta protectora, o de forma incorrecta ante diferentes componentes. Entonces, esto lo traigo aquí para recordarlo, porque muchas reacciones que se pueden presentar después de la vacuna no necesariamente son mediadas por el antígeno propiamente, pueden ser mediadas por el adyuvante o pueden ser mediadas por el estabilizante o muchas veces por el antibiótico. Muchas de las reacciones alérgicas a vacunas no son necesariamente por el antígeno, sino pueden ser por otros componentes. Entonces, en un frasco de vacuna no solo está el antígeno, tiene otros componentes que nos ayudan a mejorar esta respuesta y que además de todo nos ayudan a preservar la efectividad de la vacuna. ¿Ok? Entonces ya habíamos dicho que lo primero que sucede es que se llaman células del sistema inmune. Dentro de estas, las células dendríticas. Las células dendríticas tienen la capacidad de tomar el antígeno, introducirlo dentro de su citoplasma y procesarlo para presentarlo ya sea en complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o clase 2. Y entonces al presentarlo, este procesamiento del antígeno es complejo, va a depender mucho de la naturaleza del antígeno vacunal, que esto lo vamos a hablar un poco posteriormente, y va a ser presentado a las células T.
Entonces, si lo recordamos, hay dos tipos de células T, las células TCD8 y las células TCD4. Las células TCD4 tienen la capacidad de, además de todo, interaccionar con la célula B. La célula B es la que eventualmente va a madurar, va a diferenciarse, va a proliferar, va a llegar a ser una célula plasmática y va a producir anticuerpos. Que eso es lo que nosotros siempre tenemos de concepto en producir anticuerpos. Pero se nos está olvidando la parte celular. Muchas de las vacunas inducen, además de los anticuerpos, una respuesta celular. Entonces, la célula plasmática presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 e induce una respuesta TCD4. Y estas mismas células T se diferencian y también tienen una afinidad por este antígeno. Y en complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 tienen la capacidad de producir células, de estimular células TCD8. Y estas células, hay algunas que son efectoras, que nos ayudan en la defensa del proceso infeccioso, y otras que son de memoria, que van a ir y entonces cuando el antígeno vuelve, esas células TCD8 de memoria lo reconocen y además nos ayudan con la respuesta inmune. Esto sería el ideal de una respuesta inmune inducida por vacunas, que tengamos todos los componentes de memoria, las células T, CD4 y CD8 y las células plasmáticas capaces de producir anticuerpos. No todas las vacunas lo logran, pero el ideal sería que lo tuviéramos. Y después de tener esta respuesta inmune, cuando nosotros vacunamos al paciente, tenemos una respuesta después de cierta cantidad de días, que esta es un ejemplo de una medición de anticuerpos, en donde podemos ver que a lo largo del tiempo los anticuerpos se levantan, pero el problema es que conforme pasa el tiempo van cayendo. Lo que nosotros esperamos es que en el momento en que nos exponemos nuevamente al antígeno, las células plasmáticas los reconocen, producen anticuerpos, estos anticuerpos mejoran su afinidad y vamos a tener una respuesta más alta posteriormente. Esto puede ser necesario que para que yo logre esta respuesta secundaria y que la cantidad de anticuerpos se perpetúe a lo largo del tiempo, puede ser que yo necesite una segunda, una tercera o una cuarta dosis de vacuna. Estas son las diferentes dosis de vacunación que necesitamos para lograr inducir una respuesta adecuada. Entonces, ¿cómo se logra una protección vacunal? Lo primero es que tenemos que tener antígenos derivados del patógeno, que usualmente son proteínas, pero que también pueden ser polisacáridos, y recientemente lo hemos visto con COVID, pueden ser también ácidos nucleicos, y esta protección se va a medir en ensayos clínicos. Entonces, yo les voy a hablar un poquitito de las diferentes componentes de vacunas. Creo que esto es algo que probablemente lo han visto en muchas ocasiones, pero entonces tenemos las vacunas vivas, atenuadas, que es tomar el patógeno, y nosotros lo que decimos es atontarlo, pero el patógeno sigue vivo y tiene la capacidad de replicarse y generar una mini infección dentro del organismo. Al generar una mini infección, la respuesta protectora es mucho mejor porque se parece mucho más a la enfermedad natural. La otra opción es tomar el organismo, el patógeno entero y matarlo. Después podemos obtener proteínas como son aquellos que tienen la capacidad de generar toxinas. Entonces agarramos la toxina y se le disminuye su capacidad de producir lesión y generamos un toxoide, pero siguen siendo proteínas que son derivadas del patógeno. Podemos agarrar pedacitos que son llamadas subunidades, ya sean proteínas purificadas, proteínas generadas mediante procesos de recombinación o proteínas a las que se les pega otra proteína para poder inducir una mejor respuesta inmune. Podemos tener partículas tipo virus, y ya de ahí en adelante tenemos las vacunas que han sido, digamos, más innovadoras. Bueno, las proteínas que son conjugadas con polisacáridos, que son aquellas, los polisacáridos son derivados del patógeno y se les pega o se les conjuga otra proteína para que la respuesta inmune sea mejor. Y de ahí tenemos los vectores virales, las de ácidos nucleicos, que estas empezaron a desarrollarse con COVID, y hay otras en procesos de experimentación que son los vectores bacterianos y los que son las células presentadoras de antígenos propiamente con el antígeno para estimular el sistema inmune. De todas estas conocemos los diferentes tipos, y nada más quiero detenerme un momento con las vacunas que son vivas atenuadas. Con estas tenemos que tomar en cuenta aspectos de seguridad, porque yo necesito un sistema inmune competente
para tener una respuesta inmune adecuada. Si mi sistema inmune no es capaz de defenderse adecuadamente y de generar una buena respuesta, estas vacunas estas vacunas atenuadas nos pueden dar un problema. Entonces, aquellos pacientes inmunodeficientes o inmunocomprometidos, hay que tener ciertas pautas con este tipo de vacunas particularmente. ¿Okay? Entonces, habíamos hablado de que muchas de estas vacunas, sobre todo las que son proteínas, a las que son pedacitos o subunidades, necesitan un coadyuvante para mejorar la respuesta inmune y que la respuesta sea protectora. Aquí me voy a detener en un concepto que son aquellas vacunas que pueden generar anticuerpos sin la necesidad de una célula T y aquellas en donde media la interacción con una célula T. Entonces, en un individuo sano que tiene un sistema inmune desarrollado, tomémoslos más o menos los mayores de 5 años, si yo introduzco un antígeno polisacárido, la célula B es capaz de reconocer el antígeno polisacárido directamente y generar una célula plasmática y producir anticuerpos en algún momento que sean afines a este polisacárido. Pero en un sistema inmune no competente o en niños pequeños, este polisacárido no se ve por el sistema inmune. Y entonces necesito conjugar el polisacárido o pegarlo con una proteína para que el sistema inmune lo reconozca. ¿Qué es lo que representa esta proteína? Como una banderita, que esta banderita le dice al sistema inmune, aquí estoy, reconózcame. Y entonces la célula B funciona como una célula presentadora de antígenos y le presenta este antígeno a la célula T a través del complejo mayor de compatibilidad. Y entonces tenemos la generación de células T y eventualmente la generación de células plasmáticas. Entonces, la primera es una respuesta inmune no mediada por célula T o independiente, y la otra es mediada por célula T. Las respuestas mediadas por célula T son mucho mejores a largo plazo. Entonces, yo quisiera que la mayor parte de las respuestas fueran de este tipo. Y además de todo, tengo que tener en cuenta que la respuesta a polisacáridos no es algo que los niños pequeños tengan. Y nosotros queremos vacunar a niños pequeños porque son los más susceptibles a ciertas infecciones particulares como hemófilos influenza y estreptococo neumónico. Y esto, digamos que es la base inmunológica de por qué yo uso Prevenar 13 en los niños pequeños y puedo usar Neumo 23 en los adultos. Y aquí también hay que tomar en cuenta que el ideal es generar primero una respuesta T y después generar una respuesta mediada por anticuerpos. Por eso es que la recomendación es que la primera dosis debería ser con una vacuna conjugada y eventualmente con una vacuna únicamente de polisacáridos. Ok, entonces, ya yendo un poco hacia los conceptos de las vacunas y la memoria. Yo estoy diciendo que tenemos una respuesta primaria y que después vamos a tener una respuesta secundaria. Aquí vemos una línea punteada que es la teoría de los anticuerpos protectores. Esto en muchos casos es un número teórico. Nosotros establecemos que a partir de cierto nivel de anticuerpos el individuo va a estar protegido. Pero esto es un número teórico. De hecho, para muchos de los antígenos esto no está claramente establecido. Para difteria, para tétano está muy bien, pero para neumococo hay muchas dudas. Y para COVID todavía más. Sabemos que si nosotros tenemos una respuesta inmune primaria y nos exponemos al antígeno, aquellos patógenos que tienen un periodo de incubación más prolongada pueden tener títulos protectores bajos y aún así vamos a tener protección. A diferencia de los patógenos que tienen periodos de incubación cortos. Los periodos de incubación, como las bacterias, puede ser que los anticuerpos no sean suficientes. Entonces, lo que se ha dicho es que muchos de estos patógenos necesitan varias dosis de vacunación. Y existen otras que con una sola dosis de vacuna tienen protección a largo plazo. Y el ejemplo es la fiebre amarilla, que van a tener títulos protectores de anticuerpos por mucho tiempo. Ok, entonces, ¿qué es esto de los anticuerpos y de los títulos protectores? Para poder explicar un poco esto y además de todo para hablar de cuáles son los estudios que se utilizan en el desarrollo de vacunas, les voy a explicar un poco cómo son los estudios para poder desarrollar vacunas.
Entonces, es una fase prolongada que usualmente tarda de 10 a 15 años. Lo vimos acelerado con el COVID porque era una pandemia y era una emergencia, y si vemos las autorizaciones de la vacuna fueron emergencias, pero esto no es lo común. Los estudios de vacunas tardan más o menos un periodo de 10 años y empiezan con una exploración de conocer cuál es el patógeno, de cómo es la respuesta inmune. Después hay ensayos preclínicos que son hechos en animales, usualmente pueden empezar en cultivos celulares, después pasan a ratones y después pasan a individuos con un sistema inmune más parecido al nuestro, como los diferentes simios, macacos, etcétera. Y ya después llega la parte de desarrollo clínico, que es el desarrollo de las vacunas propiamente en los seres humanos. Eh, yo aprendí de una de mis profesoras que esto es como un campo de béisbol, en donde tenemos diferentes fases y tenemos que ir pasando a las diferentes bases. Entonces, la fase 1 se realiza en sujetos sanos y se utiliza un número pequeño de sujetos sanos, siempre son adultos, generalmente es un número menor de 100, que lo que pretende es evaluar dos asuntos, y aquí quiero hablar un poco de la parte inmunológica, por eso es que les estoy hablando sobre esto, que pretende evaluar seguridad e inmunogenicidad, y además de todo nos permite conocer la dosis y la mejor vía de administración. Entonces, ¿qué es la inmunogenicidad? Es una medida que se ha establecido in vitro de cómo responde un sistema inmune de un individuo ante el antígeno que se aplicó durante el proceso de experimentación vacunal, y que el objetivo que tiene es evaluar o validar el empleo, y definir si es capaz de controlar y prevenir la infección. Entonces, hay múltiples estudios que se realizan de inmunogenicidad. Entonces, la primera y la más conocida es la detección de anticuerpos. Y hay varias formas de medir anticuerpos en los estudios de vacunas. Entonces, la primera es si los anticuerpos son neutralizantes o no. ¿Qué quiere decir? Si estos anticuerpos son capaces de unirse, y esto es todo in vitro, todo es dentro de un platito de laboratorio. Si son capaces de unirse al patógeno y eventualmente este individuo puede no infectarse. La otra es medir las cantidades totales de anticuerpos, que usualmente se utilizan técnicas de ELISA, y determinar si este individuo tiene un nivel de anticuerpo X y este tiene un nivel de anticuerpo Y que es más alto, se infectó o no se infectó posteriormente. Las formas de medir anticuerpos son múltiples y es un estudio que se puede hacer de una forma más barata, y podemos ver que todo el mundo ahora con el COVID tenía la idea de que me voy a vacunar y me voy a medir los anticuerpos para ver si tengo protección. ¿Okay? Como lo vimos, los anticuerpos son solo una parte de la protección que confiere el sistema inmune. Hay una parte más importante que es la medición de las células T, y es decir, si las células T son capaces de neutralizar el antígeno o no in vitro. Entonces, una forma de hacerlo es tomar células T del individuo, incubarlas en un platito y en conjunto con el anticuerpo ver cuáles sustancias se producen. Entonces, un ejemplo, lo estoy tomando aquí, es cuando se hizo la vacuna de COVID, es tomar las células T, incubarlas junto con el antígeno del spike y ver cuánto interferón se produce. La producción de interferón es una medida indirecta de cuántas células T reconocen y son efectivas en reconocer y en protegernos contra el COVID. Este es un ejemplo, pero el problema es que los estudios de células T son muy complejos desde el punto de vista de laboratorio y son muy caros. Por eso, usualmente se usan en las primeras fases. En fase 1 se hacen casi todos los sujetos. Ya en la siguiente fase se hacen un porcentaje pequeño de los estudios. De los sujetos. Ok, la segunda cosa que hay que medir en los estudios de fase 1 es la seguridad. Entonces, ¿cómo estudiamos la seguridad de una vacuna? ¿En qué tantas reacciones adversas presenta? Entonces, la primera es si tiene reacciones locales, dolor, enrojecimiento en el sitio de inyección. Desde el punto de vista inmunológico, ¿por qué se da esto? Porque hay un reclutamiento de células del sistema inmune que generan citoquinas, y estas citoquinas nos dan dolor, nos pueden dar fiebre, nos pueden dar enrojecimiento del sitio de inyección. Entonces, esto es algo bueno desde el punto de vista de la respuesta inmune, pero es algo malo porque al
al individuo que están vacunando esto no le gusta. Después hay reacciones sistémicas que ya son consideradas moderadas, como fiebre, malestar general, mialgia, cefalea, artralgias. Esto también se presenta posteriormente a la exposición al antígeno y depende de cuántas citoquinas o de qué tan efectivo sea el antígeno en generar una respuesta inmune. Y por último, tenemos las reacciones serias o las reacciones graves. Ejemplos podrían ser convulsiones, meningitis aséptica, hospitalización e incluso la muerte. Obviamente que para que yo considere o para que se considere una vacuna segura, yo no quiero tener o quiero tener la menor cantidad de reacciones graves o reacciones serias. Y definitivamente la muerte es una que no queremos tener. Aquellas vacunas que tienen muerte asociada son vacunas que no son consideradas seguras, dependiendo del número, pero en general es uno de los aspectos que no se quiere tener. Entonces, esto se estandariza mediante un seguimiento, mediante cuestionarios, y se les pregunta a los sujetos de investigación cuáles reacciones tuvieron. Entonces, nos permite evaluar inmunogenicidad y seguridad. Un componente que es muy discutido y es la reactogenicidad de la vacuna. La reactogenicidad son efectos adversos transitorios que están asociados a la vacuna, que son parte de la misma respuesta inmune. Entonces podemos tener el dolor, el enrojecimiento, el edema en el sitio de inyección que se dan a nivel local. Puede ser que hay vasodilatación, hay secreción de diferentes citoquinas y eventualmente a través de diseminación hematógena podemos tener alteraciones hepáticas, podemos tener algunos síntomas neurológicos que van a presentarse después. Esta reactogenicidad es parte de los aspectos de seguridad que incomodan, que uno quisiera que la vacuna no tuviera estos efectos adversos, pero a veces es imposible porque son parte de la misma respuesta inmune. Y la reactogenicidad depende de una serie de factores, de factores asociados a la vacuna, como el sitio de inyección, qué tipo de ayudante usé, qué dosis de antígeno usé, propiedades físico-químicas propias de la vacuna, el número de dosis, después de otros factores que tienen que ver con la administración, como qué tan grande es la aguja, qué tan rápido pase el líquido, y eventualmente otros factores que son intrínsecos, como la edad, el género, la etnia, el índice de masa corporal y el estrés que pueda tener el paciente. Entonces, todo esto de la reactogenicidad tiene que hacerse o tiene que disminuirse en los estudios analizando todos estos factores. ¿Ok? Entonces dijimos, si ya todo esto, si se cumple con que es una vacuna inmunogénica y segura, pasa a la fase 2, que sería la segunda base. Entonces ahora lo que se va a hacer es estudiar si sigue siendo segura, si sigue siendo inmunogénica y cómo la voy a administrar. Pero el asunto es que ya no va a ser en grupos pequeños, sino va a ser en un grupo más grande con una mayor cantidad de personas. ¿Ok? Si logramos decir que es segura y que es inmunogénica, solo que los estudios de inmunogenicidad van a ser un poco más limitados. Ya tal vez de los 1000 sujetos, solo a 100 le voy a hacer estudios de células T y a los 1000 sí les voy a medir anticuerpos. Después tenemos, en último, la fase 3. Cuando ya logramos pasar la fase 2, vamos hacia la base, hacia la tercera base, y que tiene como objetivo evaluar de forma exhaustiva la seguridad y la eficacia. Y esto ya no se hace en pocas personas, sino se hace en miles de personas en diferentes centros, en diferentes países del mundo, para tomar en cuenta múltiples factores. ¿Ok? Y aquí viene un concepto que si bien no es inmunológico, es importante entenderlo en vacunas, que es el concepto de eficacia. Y es la reducción porcentual de la frecuencia de infecciones entre las personas que fueron vacunadas en comparación con los que no fueron vacunados. Entonces, la eficacia es un estudio usualmente de casos y control. Yo vacuné ciertos pacientes y qué pasó con ellos a largo plazo. ¿Se infectaron, tuvieron enfermedad complicada o no? No vacuné estos pacientes y qué pasó.
Estos estudios tardan tiempo. Si bien en COVID se agilizaron, usualmente son estudios que tardan años, porque yo no voy a exponer adrede al paciente al microorganismo, sino voy a esperar de que de forma natural se exponga y voy a darme cuenta cómo le fue a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro concepto que es el concepto de eficacia. Entonces, una vez que pasamos las tres fases de desarrollo clínico, si la vacuna cumplió con todos los requisitos, va a irse hacia una revisión regulatoria y a su aprobación. Y eventualmente se puede manufacturar y se puede comercializar. Pero eso no quiere decir que los estudios se acabaron. Tenemos que continuar la vigilancia y tiene que continuar sobre todo viendo por efectos adversos raros o poco frecuentes que se van a presentar únicamente en poblaciones y después determinar otros factores. Entonces aquí tenemos, nada más quiero recordarles los conceptos de seguridad, que es cuántos efectos adversos hay, la reactogenicidad, que es la capacidad de una vacuna de producir efectos adversos, de producir efectos secundarios que usualmente tienen que ver con la respuesta inflamatoria, y la inmunogenicidad, que es la habilidad del antígeno de provocar una respuesta inmune. Y ahora viene otro término, que es lo que se debe evaluar en los estudios después de que la vacuna ha sido comercializada, que es la efectividad. Y es la posibilidad de que una enfermedad inmunoprevenible se presente en el grupo de población vacunada versus el riesgo de que se presente en un grupo no vacunado. Entonces, esto es lo que se va haciendo, es comparando entre países, comparando entre diferentes poblaciones, estos recibieron la vacuna y qué sucedió, y estos no recibieron la vacuna y qué sucedió. Y después de esto viene el impacto de la vacuna, que fueron los gráficos que yo les mostré al puro principio, que es después de que se introdujo la vacuna, cayó significativamente esa enfermedad. Entonces, estos son, si bien no son conceptos propiamente de inmunos, son conceptos muy importantes de entender en vacunación. Entonces, eficacia son los efectos directos en la salud de un individuo, de si yo me vacuné, voy a tener la enfermedad o no. Efectividad son los efectos directos o indirectos ya en individuos y comunidades. Y el impacto es un asunto de salud pública. ¿Qué es lo que sucede en la población a largo plazo cuando yo administro la vacuna? Y el impacto depende obviamente de múltiples aspectos como la edad, las condiciones. No es lo mismo vacunar niños pequeños que vacunar adultos, que vacunar ancianos. No es lo mismo vacunar personas sanas que personas inmunometidas, y además de todo tengo que respetar las dosis y revisar coberturas. Entonces, todo esto necesita estudios posteriores. Al final de cuentas, yo voy a tomar la decisión de si me vacuno o no me vacuno. El dilema es, ¿escogemos la vacuna o no escogemos la vacuna? Y esto está basado en un balance entre si la vacuna funciona, o sea, si la vacuna tiene la habilidad de protegerme contra la enfermedad, y aquí es donde media la parte inmunológica, y el riesgo de la vacuna, o sea, cuántos efectos adversos estoy dispuesto a tolerar para aceptar esta vacuna. Entonces, la seguridad es, puedo tolerar eventos adversos menores, e incluso se pueden tolerar algunos mayores, como el caso de la vacuna de sarampión. O sea, se puede aceptar una panencefalitis aguda subesclerosante, una en 1.000.000 de dosis, pero no puedo aceptar más de eso. Si se empieza a presentar con mayor frecuencia, tengo que evaluar la seguridad de esta vacuna. Entonces, ya como para terminar, yo siempre lo veo es, ¿cuál sería la vacuna ideal? O sea, y esto es como pedirle a Santa Claus, nosotros decimos la lista del niño Dios, va a ser algo muy complicado. O sea, yo quiero que la vacuna me dé una inmunidad de por vida. Muchas veces esto no se logra, pero ese sería el ideal, una inmunidad toda la vida, que me proteja contra todas las variantes del organismo, del microorganismo, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, contra todos los diferentes que puedo estar expuesto, Haemophilus influenza, ahora en el caso de COVID, contra Delta, Omicron, etcétera. Que además de todo prevenga la transmisión de la enfermedad, que induzca una inmunidad rápidamente, o sea que con una dosis o pocas dosis yo tenga una buena inmunidad, que sea efectiva en todos los individuos vacunados, que sea útil para niños, para adultos, para población inmunocomprometida, que idealmente, si la mamá está vacunada, tenga suficientes anticuerpos para pasárselos al feto y protegerlo también, que requiera pocas dosis,
que ojalá no sea inyectada, sino sea por una vía más fácil como el oral, que esto es muy complejo, y que sea barata, estable, o sea, que la cadena de frío sea barata y que sea segura. Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, probablemente dos de los más importantes, y lo dejaron de último, es que la vacuna sea segura y que la vacuna sea inmunogénica. Pero las propiedades no son solo inmunológicas, tenemos que tomar en cuenta muchos otros factores para decidir las vacunas ideales. Bueno, muchas gracias. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias. Como veo que eres fanática del béisbol, te puedo decir que hoy ha sido jonrón con la base llena. Tenemos 333 participantes acá en la presentación, así que muy buena asistencia. Tengo algunas preguntas para ti, por favor, si hay algunas otras preguntas, pues las pueden ir haciendo. Esta pregunta es con respecto a la BCG. Me preguntan que si no se hace pústula después de la vacunación, si esto es una señal de mala aplicación y si es necesario aplicarla nuevamente. Bueno, primero que nada, la BCG es probablemente una de las vacunas más controversiales que existen. La BCG tiene, tiene el propósito de proteger contra enfermedad invasiva, específicamente tuberculosis miliar y meningitis tuberculosa en los pacientes pequeños, menores de 1 año e incluso en los menores de 2 años. Pero más allá, la BCG no nos protege de infecciones de tuberculosis y es algo que conocemos. Y hablando de la parte inmunológica, la BCG es una vacuna que se ha cuestionado que solo tiene respuesta celular, que su respuesta de anticuerpos es muy mala y que nosotros lo que esperamos es únicamente la respuesta celular. Entonces, medir una serie de aspectos inmunológicos de la BCG es muy difícil. Concretamente, si no se hace pústula y no se genera cicatriz, eso no significa ni que nos haya funcionado ni que no nos haya funcionado. El hecho de que un paciente genere una respuesta o sea, que se haya llegado a la pústula y que se genere una cicatriz, nos habla desde el punto de vista de inmunología de que la respuesta T celular es funcional parcialmente. Y aquí digamos que las grandes enseñanzas de la BCG los han dado los pacientes con inmunocompromiso grave, como los pacientes VIH y como los pacientes con inmunodeficiencia severa y combinada, que son pacientes que no tienen una respuesta T adecuada. Y entonces nosotros que vemos VIH, hemos visto que hay muchos niños con VIH que cuando se les pone la BCG, hacen una respuesta exagerada a BCG, pero también existe otro porcentaje de niños con BCG que no pasa nada, con VIH que se les pone BCG que no pasa nada. A diferencia, por ejemplo, de las inmunodeficiencias combinadas graves, que son los SCID, el 80% de estos pacientes tienen una respuesta anormal a la BCG. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los pacientes inmunocomprometidos la BCG es un problema, pero en los pacientes sanos no sabemos. O sea, el hecho de que no tenga cicatriz y que no tenga pústula no nos dice ni que funcionó ni que no funcionó, ni tampoco nos habla de una respuesta inmunológica ideal. Nosotros los inmunólogos la usamos, o sea, siempre revisamos si el paciente tuvo o no tuvo cicatriz de BCG en nuestros países para decir por lo menos no es una deficiencia celular grave, pero de ahí en fuera no podemos hablar nada más de la BCG. Creo que otra preguntita por acá, perdón, Gaby. Otra preguntita, mira, acá hay mucha controversia con el tema de la alergia al huevo. Incluso con la vacuna de COVID, al principio se decía que los pacientes con alergia al huevo no podían recibir la vacuna de COVID. Hace poco en la escuela de mis hijas mandaron un email donde decía que los niños con alergia al huevo no iban a ser vacunados. Entonces no sé, ¿qué nos puedes comentar? Sé que no estaba en tu presentación, pero dentro de tu presentación nos podrías comentar esto. ¿Qué opinas de la alergia al huevo y qué recomendaciones tendrías con respecto a las vacunas? Entonces, digamos que ahí nos tenemos que volver a lo que hay de componentes en la vacuna y dónde fue, entonces tenemos el antígeno y dónde se desarrolló este antígeno. Entonces, para muchos virus, sabemos que el virus no se replica solito, no es como una bacteria que lo montamos en un cultivo y entonces tenemos un montón de bacterias posteriormente. Para que yo logre replicar un virus, tengo que replicarlo dentro de una célula. Entonces, muchos de los virus inicialmente para vacunas fueron
desarrollados dentro de embriones de pollo, que es lo que siempre se habló. Y entonces tienen rastros, se supone que hay rastros dentro de la vacuna de componentes de los embriones de pollo. Y entonces estos embriones de pollo podrían dar, o estas células de embriones de pollo podrían dar reacciones alérgicas a los pacientes que ya tienen alergia previa a componentes como los del huevo. Pero esto es muy controversial. ¿Y por qué se da esto desde el punto de vista inmunológico? Porque hay un antígeno que es reconocido, y esto nada tiene que ver con la respuesta vacunal o con la respuesta protectora que yo quiero a la vacuna, sino es que hay otras células del sistema inmune que reconocen y montan una respuesta alérgica, ya sea por IgE, por células T, y entonces hay liberación de histamina y hay alergia. Entonces, cada vez más se purifican los antígenos y entonces la probabilidad de alergia es menor. Yo no sé ustedes en Panamá cuál tienen, pero la alergia al huevo fue controversial inicialmente, pero ninguna de las vacunas de ARN o de ácidos nucleicos se hizo en embriones de pollo. Entonces la probabilidad de que haya una alergia al huevo es muy baja porque no existen rastros y no hay reacción cruzada. Pero esto es algo que creo que solo el tiempo nos va a decir, porque con COVID todavía hay muchas cosas que no se conocen. Pero realmente la razón de la alergia al huevo es eso, que todavía quedaron rastros de las células en las que se desarrollaron los antígenos. Tengo otra pregunta por acá. Preguntan que si la vacuna de fiebre amarilla con una sola dosis podía ser suficiente para crear inmunidad de por vida. Ahora sí, antes se necesitaban múltiples dosis, pero ahora la recomendación es que se pone una sola dosis y que a lo largo del tiempo es suficiente para protección. De hecho, la recomendación actual es una dosis nada más. Exacto. Otro tema controversial acá es que cuando los niños tienen fiebre, a veces se omite la aplicación de vacunas a los niños porque tienen algún cuadro de diarrea o algún cuadro febril. ¿Qué nos podrías comentar de eso? Ok, entonces ahí hay dos conceptos importantes. El primero es que la gente le da miedo de que si ya tiene una infección y le voy a poner vacuna, que si el sistema inmune es capaz de reaccionar con todo. La respuesta es que sí. El sistema inmune, nosotros le podemos, si somos inmunocompetentes, nos podemos, o sea, no podemos tener una infección y nos pueden poner una vacuna, igual vamos a reaccionar. O sea, le alcanza la inmunidad para dar inmunidad protectora. ¿Cuál es el problema principal? Y ahí voy a hablar un poco de las precauciones de vacunación. O sea, una precaución de vacunación es, no lo voy a vacunar hoy, pero lo puedo vacunar mañana. Y dentro de las precauciones son las infecciones en general. Las infecciones leves, para la mayor parte de las vacunas, no son una precaución. O sea, yo con un paciente con fiebre o con una enfermedad leve podría vacunarlo y no va a pasar nada. Pero con una enfermedad grave, prefiero esperar a que el paciente se haya recuperado para poder vacunarlo. Entonces, la fiebre y las enfermedades infecciosas son una precaución de vacunación. ¿Por qué? Porque uno, o sea, y el concepto realmente es un asunto de no enredarnos. Yo no voy a saber si el paciente tiene fiebre o tiene efectos adversos por la vacuna o tiene algún problema asociado a este cuadro febril que ya el paciente tenía. Entonces es un asunto de poder diferenciarlos más que todo, pero no es porque el sistema inmune no sea capaz de reaccionar. Perfecto. Preguntan por acá que si es seguro aplicar la vacuna de MMR o sarampión, rubiola y paperas junto con la de varicela. Sí, juntas. Si nosotros bueno, la sarampión, rubiola, paperas y varicela son vacunas de virus vivos atenuados y nosotros, bueno, creo que ustedes también igual que nosotros, solo las tenemos de forma separada, MMR por un lado y varicela por otro, pero sí está comercializada el sarampión, rubiola, paperas y varicela juntas, pero nosotros creo que en la mayor parte de Latinoamérica no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener con la administración de las vacunas virales atenuadas? Es que si yo las administro hoy, las puedo administrar juntas, pero que si yo por alguna razón, por ejemplo, en el centro de vacunación no había vacuna varicela, entonces yo aprovecho y le pongo la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, pero tengo que esperarme 4 semanas para poder administrar otra vacuna. Y esto es un asunto de
de respuesta inmune. O sea, la producción de anticuerpos de este tipo de vacunas puede inhibir en los próximos días la respuesta inmune de otra vacuna, pero solo con vacunas de virus vivos atenuados, no con el resto de las vacunas. Lo mismo pasa con la administración de gamma globulina y con la administración de productos sanguíneos. La gamma globulina también interactúa con las vacunas de virus vivos atenuados y los glóbulos rojos también. Entonces tiene que haber un periodo en el caso de la gamma a 2 gramos por kilo, que es lo que usamos nosotros usualmente los pediatras, o de transfusiones, tenemos que pasar 8 semanas entre la administración y la administración de la vacuna de virus vivos atenuados posteriormente. Perfecto. Sí, eso lo vamos a estar viendo en las próximas clases también, un poquito más profundo. Un par de preguntas más. Me preguntan que si luego de terminado el esquema inicial de hepatitis B, con 3 dosis, ¿debo aplicar algún otro refuerzo? ¿O eso ya me da inmunidad de por vida? No, la vacuna de hepatitis B es compleja, no se mide de rutina anticuerpos contra hepatitis B en población general. De hecho, el esquema que se estableció son 3 dosis, y sí, el asunto son el personal de salud. Y esto creo que ha sido muy controvertido y va a depender mucho de las guías de vacunación de cada país. Pero por lo menos nosotros, y está basado, digamos, en CDC y en OMS, en población de riesgo, como es el personal de salud, la vacunación de hepatitis B es muy importante para disminuir la transmisión en el caso de accidentes con productos sanguíneos. Entonces, muchas veces se miden anticuerpos y se dan cuenta que después de 3 dosis no hay una producción adecuada de anticuerpos. Entonces se puede poner una 4ª dosis y revisar si hay producción de anticuerpos. Pero el asunto es que más de 4 dosis no se recomienda. Y el único grupo que recomienda revisar el estado de vacunación es personal de salud. Pero como les digo, esto es muy controversial y va a depender mucho de las guías de cada país. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por tan excelente presentación. La verdad que nos llevaste por este tema de la inmunidad, que es un tema tan complejo, y lo hiciste de una manera. Muchísimas gracias nuevamente desde acá. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, ¿me escuchan? Ay, hermano. No sé, ¿mi conexión o la de Dora? Me parece que... Yo también me quedé en silencio, me parece que es la de Dora, que quedó congelada. Bueno, pero yo pensé que estaba yo. Bueno, doctora Gabriela, muchísimas gracias por tan excelente presentación, de verdad que un placer para nosotros contar con usted desde el país hermano. Les tengo que pasar un aviso parroquial, y es que acabo de compartir en el chat un link para que puedan descargar la primera clase de este curso. Solamente lo pueden descargar en computadoras. Cualquier cosa que necesiten que les comparta el link, nos pueden enviar un mail a comitedevacunasSPP@gmail.com y se los pasamos el link sin ningún problema. Igualmente esta clase queda grabada y voy a hacer lo mismo de compartirles el link para que puedan descargar la charla y volver a repasar, porque fue una charla realmente muy, muy buena y repasamos un montón de aspectos que vale la pena después volver a reiterar. Dora, ¿te tenemos de vuelta? No, creo que no. Así que bueno. Listo, bueno. Ahí está. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, 7 p.m. con el mismo link. Gracias a todos por Gracias, Gaby. Bye. Muchísimas gracias. Claro.